En la ciudad de Horta nació y en las pistas de Badalona se curtió. Hoy hablamos del MVP del Eurobasket Sub-18, Ian Plató, o como algunos lo dicen, Baby Gasol. Al lío. Fernandez drives inside. Oh, what a slam and the foul. Nueva sección en la que daremos a conocer a los futuros reyes de nuestro deporte y hoy pues quería comenzar con el príncipe de Badalona después de su gran torneo que ha hecho, que yo creo que ha pasado un poquito, después de lo de la canasta de Guillermo del Pino, ha pasado un poquito por debajo ese torneazo que ha hecho Ian Plató y creo que se merece un reconocimiento y espero que este vídeo pueda llegaros a muchos para ver lo que ha hecho Ian Plató y sobre todo un poco conocerlo, ¿no? Porque muchas veces vemos a un jugador y lo gestionamos, lo miramos durante una semana y decimos, será bien esto, esto y esto porque lo he visto durante esta semana, pero a este jugador había que haberlo seguido durante mucho tiempo para darte cuenta de que tiene muchas cosas buenas, de que también tiene muchos aspectos a mejorar, de que todavía en un futuro creemos que puede tirar a ser un jugador diferente o puede intentar ser un jugador que ahora veremos cómo puede incidir en el juego. Y nada, antes de analizar un poco eso, su impacto ahora, su impacto en el futuro, un poquito también hablar de su futuro, ¿no? Porque ahora deja el reino de Badalona, su reino, ¿no? Al ser el príncipe oficial de Badalona, deja su reino para conquistar nuevas tierras en el norte, ¿no? En otro continente. Y pues vamos un poco a analizar esto, pero antes de nada quiero que te suscribas a este canal, que le des un me gusta al vídeo y sobre todo que comentes abajo qué te parece Baby Gasol, ¿no? Como le llamaban en la retransmisión de la final del Eurobasket Sub-18, este Ian Plató, que es un jugador que ya te anticipo yo, que yo es uno de mis jugadores fetiche de generación 2007 y te diría de todas las generaciones porque es un jugador súper inteligente y que nos demuestra que el baloncesto no es solo físico, no es solo ponencia, no es solo actitud, que también es saber colocarte bien en la pista, saber leer las jugadas, saber anticiparte a los movimientos y ser más inteligente que tus compañeros y que tus rivales. Así que nada, vamos a analizar a Ian Plató. Pues Ian es un 5 de los que les gusta bailar en el poste, arrimar las caderas y finalizar cerca del aro. De esta hornada de interiores con ojos en la espalda que pueden dirigir un ataque sin prácticamente moverse del poste bajo y de los que lee el juego como si lo hubiese creado él. Inteligente, talentoso y con un tacto increíble a la altura de muy poco. Poco más se puede pedir, también te digo, pero creo que hay cosas en las que podría mejorar su lanzamiento exterior y también hablaremos un poco de su defensa y de su físico, ¿no? Que siempre es algo que mucha gente habla sobre él. Pero nada, comenzamos con este análisis. Voy a intentar extenderme lo menos posible, pero intentar hablar de todas las facetas del juego de Ian. Porque es verdad que en los últimos vídeos me doy cuenta de que intento hablar de todo, pero acabo hablando de unas cosas mucho y de otras cosas muy pocas. Quiero darle mucha importancia en esta serie de vídeos que van a llegar cada domingo. O sea, quiero que cada domingo hablemos de un jugador en concreto. Esta semana va a ser Ian. Antes de empezar con este análisis, quiero que me digas cuál crees que debería ser el siguiente en los comentarios, que se me ha olvidado decírtelo. Pero quiero hablar de todas las incidencias en el juego de todos los jugadores. ¿Por qué? Porque muchas veces nos centramos en es que lo bueno suyo es el ataque y muchas veces llegáis a ver ese jugador y dices, vale, pero es que en defensa no me has hablado de que a lo mejor es un jugador más flojo. Y yo quiero intentar hablar de todas las incidencias que tiene en el juego, de todas las características que tiene en cada posición y más o menos analizarte un poco a grosso modo lo que es este Ian Plató. Vamos a empezar un poco con el ataque. Yo quiero empezar siempre con lo bueno y para mí con lo que es lo impresionante de este jugador, que es su ataque y sobre todo su inteligencia y sus recursos, que yo creo que es lo principal que tiene este Ian Plató, que a mí me deja maravillado. Es un jugador muy inteligente, es un jugador muy inteligente. El otro día en mi cuenta de Twitter reposté una noticia, ahora no sé si es del Esportiu de Cataluña, en el que hablaba de que Ian Plató es un jugador que desde hace mucho tiempo va a un curso avanzado a sus compañeros de generación. O sea, este año ha hecho primero de periodismo, o sea, un jugador de 17 años que ya ha entrado en la universidad. O sea, es un jugador muy inteligente que luego esa inteligencia la sabe adaptar al juego como ningún otro. O sea, es un jugador que lo notas que cuando tiene el balón puede tener 5 ojos, teniendo 2 obviamente, pero tiene 5 ojos para cada compañero suyo. Y eso se nota en la pista porque cuando recibe el balón en el poste bajo Ian y le dejas espacio, tiene muchos recursos. Tiene muchos recursos porque ha aprendido también de los mejores. Su número es el 16 de Pau Gasol, pero yo siempre digo que para mí Ian Plató es un calco, o no es un calco, pero que ha aprendido mucho, ha absorbido, ha sido una esponja de todo lo que ha aprendido de Ante Tomic en la Peña. Un jugador que puede irse para un lado, que se mueve para el otro, que te suelta el gancho, que te puede hacer el fake, que se puede meter para adentro. O sea, es un jugador que cuando esos dos pies lo utiliza muy bien y como te he dicho, le gusta bailar,
le gusta arrimar las caderas y sobre todo le gusta en el poste bajo ser incisivo. A partir de esa dominancia que yo creo que tiene en el poste bajo, que a pesar de no ser un jugador quizá que mira 2'15 y muy fuerte, es un jugador que también te echa para hacia atrás en el poste y ya si lo completamos, como te digo, con esos movimientos de pie, pues un jugador súper pero súper peligroso en el poste, ya vienen las ayudas. Y cuando vienen las ayudas, Ian es un jugador que no se achanta, Ian es un jugador que tiene 1000 ojos, y como tiene 1000 ojos sabe ver bien los cortes, sabe bien ver dónde está el jugador libre, si está en la esquina, si está en 45, y sobre todo es un jugador, para mí, o sea, para mí, lo que a mí más me impresiona de Ian es los pases mediante corte a canasta. O sea, ve los cortes como ningún otro jugador en el interior. Muy pero que muy parecido a como lo hacía Pau, muy parecido a como lo hace ante Tomic. Y por ponerte un jugador de ahora, muy parecido a como lo hace a Daimara. Es un jugador que tiene o intuye muy bien cuál va a ser el movimiento de su compañero. Te pone la pelota antes de que el jugador llegue ahí para que solo tenga que dar los dos pasos y entrar a la canasta. Yo siempre digo que para mí el jugador perfecto para complementar este tipo de jugadas Ian Plató es Eric del Castillo, que es un jugador que intuye muy bien lo que va a hacer Ian y sobre todo intuye Ian muy bien lo que va a hacer Eric y siempre se complementan muy bien en este tipo de jugadas. Eso hablando un poco de lo que es el movimiento y recurso en el poste. También Ian me parece un jugador muy inteligente porque es capaz de distribuir el juego. Es un jugador muy alto, no especialmente rápido, aunque yo creo que no es un jugador lento, no es un jugador torpe, se le ve lateralidad, se le ve movimiento en las piernas, pero sí que no es un jugador especialmente rápido, pero que es capaz de subir la bola con inteligencia, es capaz de recibir el balón en bombilla y dirigir el balón mediante cortes, él dirigir los cortes, él dirigir los bloqueos, o sea, es un jugador muy inteligente que esto está a la altura de muy pocos jugadores en este tipo de generaciones, o sea, eso es algo que se va ganando con la experiencia y que sobre todo se va ganando con la inteligencia y ver mucho baloncesto y haber jugado mucho baloncesto, o sea, Ian se nota que es un enamorado de este juego y yo un poco no lo quiero comparar, se lo comparo siempre con grandes jugadores, pero intentando siempre mantener las distancias y ser cauteloso porque no quiero poner sobre presión diciéndole que es el nuevo Ante Tomic, que es el nuevo Pau Gasol o que es el nuevo Nikola Jokic, pero siempre te digo esto para que te imagines un poco en el mejor de los casos lo que podría ser Ian, porque es un jugador que a mí me gusta cómo dirige el juego y me recuerda mucho a Nikola Jokic, al MVP de la NBA, que es un jugador que desde subiendo el balón más lento es capaz de mover a sus jugadores para encontrar el espacio liberado y también ahora ha implementado una jugada muy Nikola Jokic, también muy Pau Gasol en su momento, que es recibir el balón en bombilla y con espacio jugar ese uno contra uno en donde te digo que a lo mejor él no es especialmente atlético, no es especialmente rápido, pero con ese movimiento de pie y con ese juego que puede hacer con los recursos que tiene ofensivo, normalmente Ian siempre es capaz de zafarse de su defensor y bastante fácil. Luego, como te digo, poste bajo, visión de juego, en ataque es un jugador que a mí me parece muy completo, que si hay que poner una carencia es el lanzamiento exterior. Los ha metido, o sea, no es un jugador que muchas veces vemos como ni lo intenta, pero sí que por ejemplo en este sub-18 hemos visto como ha anotado triple, no sé si fue ante Turquía o si fue ante Macedonia, ahora mismo no me acuerdo el partido, pero metió un triple liberado que estábamos mal en ese partido y recuerdo que Ian dijo, vale, me tiro el triple, lo metió y a partir de ahí el partido fue mucho, pero mucho mejor y yo creo que esa jugada se tiene que ver reflejada un poco en la mejoría que tiene que hacer con el lanzamiento exterior. ¿Por qué? Porque hasta los mejores jugadores, teniendo esa dominancia en el poste, teniendo ese IQ como tiene Ian, los mejores jugadores como son Nikola Jokic y como fue Pau Gasol en su momento cuando jugaba, o sea, son jugadores que también tenían esa peligrosidad de si le dejas libre, si le dejas en bombilla, si le dejas en 45, son capaces de anotarte y con frecuencia ese tiro de 3 y con un lanzamiento exterior notable. ¿Puede sobrevivir? Depende del nivel que juegue, pero ante Tomic ha sobrevivido toda su carrera sin anotar un triple y es un jugador ¿qué quieres que te diga? Ahora tenemos su etapa de juventud, pero es que en su etapa Madrid, su etapa Barcelona, dominante, poste, todo lo que influía en el juego y lo sigue siendo también en la Peña, podemos ver que se puede sobrevivir sin anotar un triple. Sí que contra más grande sea el nivel, ¿no? Y a esto me refiero futuro NBA, a esto me refiero a lo mejor futuro Euroliga sin ser una superestrella, ¿no? Que también te obligan un poco a hacerlo todo, pues
Creo que debe mejorar ese lanzamiento exterior y creo que tiene recorrido porque no tiene una mala mecánica, sí que la tiene lenta, pero es algo que Pau Gasol tampoco tenía una mecánica muy rápida, Nikola Jokic tampoco tiene una mecánica muy rápida, pero tiene una bonita mecánica, digamos, no es buena, pero bonita mecánica, o sea, no es fea, no debería de cambiarla, simplemente mejorarla y bueno, un poco también el verse con confianza de seguir tirando, de seguir que fallar, no importa fallar, no importa fallar, fallar muchas veces mejora el progreso y el progreso siempre va a venir mejor que no haberlo intentado y creo que Ian se tiene que quedar con estas palabras y seguir progresando un poco en su lanzamiento exterior porque ya lo tendría todo, sobre todo en faceta ofensiva. Ahora hablaremos en faceta defensiva donde creo que Ian, joder con Ethan, estoy fallando un montón en los nombres, lo siento muchísimo si me estáis viendo de aquí, Ian Plató. Don Ian Plató en defensa es un jugador que por características, por altura, por físico, porque es un jugador también bastante fuerte, bastante anchito, o sea, es un jugador que tiene una presencia en el poste, que tiene una presencia debajo del aro, que hace que los jugadores cuando se metan ahí, pues no es bonito encontrarte un Ian debajo del aro, porque te puedes llevar el tapón de tu vida, la humillación del año. Sí que es verdad que Ian es un jugador que ante jugadores más atléticos, ante jugadores más físicos, le tiende a costar un poquito más, sobre todo en defensa. En ataque siempre encuentra la manera de ser incisivo, pero en defensa le cuesta mucho. El otro día nos dimos cuenta en la final con Cameron o Hindú, que era un jugador muy pero que muy físico, muy atlético y que le costaba mucho en la salida de los bloqueos el aguantar el primer paso, ¿no? Yo creo que un poco si aguantaba ese primer paso, luego en el choque también es un jugador muy inteligente que sabe meter la mano, que sabe controlar muy bien el tempo de su rival cuando va a saltar, cuando va a hacer el tiro, si le va a hacer la finta, o sea, él es muy inteligente, se mete en la cabeza de todos los jugadores, de todos sus rivales y es muy inteligente en esas situaciones, pero si te ganan el primer paso, a él le costaba mucho con ese tipo de jugadores y también sacarlo de la pintura, porque con estos tipos de jugadores atléticos, si lo sacas de la pintura y le llega un balón en el 1 contra 1 por velocidad, yo creo que ahí es muy limitado y es donde tiene que mejorar. Yo creo que su carencia más que la defensa, porque yo creo que es un jugador muy inteligente, que es capaz de robar balones, que es capaz de anticiparse a movimientos, de anticiparse a cortes. Al final, cuando en ataque eres tan superior con esa visión de juego, muchas veces en defensa, sin darte cuenta, sabes todo lo que puede hacer tu rival porque tú mismo lo haces, ¿no? Y al tú mismo ser un prodigio ofensivo, prodigio en esa visión de juego como es Ian, él mismo muchas veces se da cuenta de lo que quieren hacer, de lo que quieren hacer sus rivales, porque es lo que él haría, ¿no? Y yo creo que es muy inteligente también en defensa, pero cuando le sacas de ahí, ¿no? Cuando es más el componente físico lo que te tiene que ayudar a defender o a parar al rival y no es la mente, ahí sí que Ian está bastante limitado. Yo creo que su principal carencia es algo que se puede mejorar, o sea, creo que Ian es un jugador que, como te digo, es superior a nivel inteligente de absolutamente la mayoría de todos los jugadores de su generación, o sea, ya lo ha demostrado en este sub-18, pero sí que en el componente físico a lo mejor debería dar un salto o incluso dos saltos para, primero, cuando llega a la élite, seguir siendo igual de incisivo, porque va a encontrarse físicos todavía mejores, todavía más superiores a lo que se está encontrando ahora, y segundo, porque ese componente defensivo, que es lo que yo creo que Ethan le podría dar el siguiente nivel, ¿no? El poder ser un jugador más que apto para ser un jugador defensivo, ¿no? Un complemento defensivo bastante apto, pues sería un poco mejorar ese componente físico porque ya lo mental lo tiene, sabe anticiparse, sabe leer los cortes, como te he dicho ya 20 veces, pero lo que le falta es eso, ese componente físico del primer paso se me puede ir, si me juega un exterior normalmente por velocidad, por movimientos, por energía, se me va a ir, o sea, es un jugador que en el misma tampoco es un gran prodigio defensivo, y sí que ese componente físico, esa subida de tono a nivel físico, un poco masa muscular, le podría venir muy bien un poco, sobre todo a nivel defensivo, que yo creo su principal carencia y en lo que todos nos fijamos, que es un jugador que a lo mejor está por debajo del nivel de lo que su nivel ofensivo nos representa lo que es el nivel de Ian, ¿no? Que es un nivel excelente. Así que este ha sido un poco el análisis tanto ofensivo como defensivo, un jugador con unas ideas muy claras y unas ideas totalmente diferentes a las que tienen la mayoría de los jugadores de su generación, porque es un jugador que tiene ojos en la espalda, siempre lo digo, o sea, yo creo que Ian es de esos jugadores de los que merece la pena pagar una entrada porque es muy incisivo. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que puede ser su futuro, ¿no? Hablando ya de su ataque, hablando de su defensa, hablando de su físico, vamos a centrarnos un poco en lo que va a ser su futuro en una liga muy física, en una liga muy atlética, en la que va a tener que cambiar algunas cosas.
El príncipe deja su reino y sus fieles para marchar al norte del nuevo continente y combatir con los más duros y bravos guerreros. Su mayor arma, la cabeza, y su mayor defecto, la incertidumbre que pueda haber alrededor de un príncipe que necesita que el juego llegue a él para que él pueda controlarlo. Aquí ya vamos a hablar de diferentes factores que no hemos hablado antes hemos hablado de lo puramente juego, ¿no? Lo que es el juego, lo que tiene él ofensivamente hablando, lo que tiene él defensivamente hablando, hablando un poco también del apartado físico, que siempre es muy importante incidir un poco en esto. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es a nivel de equipo, ¿no? A nivel de lo que puede hacer ahora en esta Davidson, Universidad de Davidson, una universidad bastante prestigiosa por el nombre de Stephen Curry. O sea, no es una gran universidad, pero al haber estado ahí Stephen Curry, uno de los mejores bases de la historia, pues estos últimos años ha tenido bastante nombre. Además, Stephen Curry sigue estando por ahí. Y yo, pues, mi primera pregunta es ¿qué pasará, no? Porque creo que es la principal pregunta que tenemos con estos jugadores 2007, tanto Guillermo como Ian, que sabemos que son dos jugadores, en especial hablo de estos dos principalmente, son dos jugadores que el talento lo tienen, pero que no sabemos si a lo mejor el componente físico, el componente atlético les puede ayudar a ser igual de incisivo que eran en categoría junior en este tipo de competiciones donde el nivel físico y el componente atlético que tienen los jugadores es altísimo, o sea, pero que muy alto. Estamos hablando de superatletas que están en esta universidad. Ian, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Un jugador que en ataque te da mucho, es un jugador que sabemos lo que te puede hacer, es que de verdad que es muy, pero que muy dominante, y lo habéis visto en este Europeo Sub-18 todo el que lo haya visto. Es un jugador súper dominante cuando tiene el balón, pero también tenemos que entender que no siempre va a tener el balón y que no siempre va a tener los minutos que quiere o que nosotros deseamos. Yo aquí he pensado, ¿no? Y he dicho, ¿en qué espejo debería mirarse Ian, ¿no? Tanto pensar en Gasol, tanto pensar en Ante Tomic. Yo creo que viniendo a la NCAA y viendo los casos de los últimos años, creo que Aday Mara es el espejo en donde él debería mirarse, ¿no? En donde él debería reflejarse, porque Aday Mara fue un jugador con un talento inhumano, con un físico muy a progresar, con un IQ súper alto, incluso con más altura, ¿no? O sea que es un jugador todavía más monstruo que lo que es Ian, ¿no? Pasando de los 2.20, y vimos como la importancia de Adai estos dos primeros años ha sido minúscula, pero minúscula. Es verdad que es una universidad súper prestigiosa, en una de las mejores conferencias, pero hay que entender que estamos en una liga en la que no vale con lo que veníamos de junior, no vale con lo que veníamos aprendido del año pasado, como nos decían siempre en el colegio. Hay que aprender y hay que elevarse al nivel en el que está el curso, ¿no? Y este curso es muy, pero que muy físico, y lo van a notar los chavales cuando lleguen. Y pues ahí creo que debe ser el cambio principal, el cambio de chip que tiene que meter Ian, sobre todo en el apartado físico, donde tiene que dar ese subidón, porque le va a costar mucho, los primeros meses van a costar. Y quiero aquí también hacer un poco de foco, ¿no? Un poco de foco a todos los aficionados. Quizás me equivoque, y ojalá me equivoque, pero los primeros meses de Ian van a ser duros, tanto para Ian, y hablo de Guillermo también porque son dos casos bastante similares, pero este vídeo es el de Ian y me quiero centrar en él. Para Ian va a ser muy duro los primeros meses. Liga nueva, competición nueva, compañeros nuevos, entrenador nueva, dirección nueva, todo nuevo para él, que venía de estar prácticamente casi toda su vida en la peña. O sea, todo nuevo en una liga, como te digo, muy física, en donde él tiene unas características muy diferentes a la de un jugador convencional. Él no es un jugador tirador 3&D típico que lo puedas meter en cualquier lado y que da igual que sea un componente diferente a los demás jugadores porque se pueda moldar a tu estilo de juego. Ian es un jugador diferente, y yo creo que esta es la palabra que más resume lo que es Ian. Es un jugador diferente, que necesita el balón, que necesita sentirse importante para hacer sentir importante a todo tu equipo, porque Ian te puede poner en las mejores posiciones, pero Ian no es un jugador de bloqueo indirecto, llega y me tiro el triple. Ian es de jugada lentita, balón en el poste, y de a partir de ahí generar para sus compañeros. Creo que la elección de Davidson puede haber sido buena, porque no es una conferencia muy grande, porque no es un equipo que vaya a luchar por absolutamente todo. O sea, ha sido una elección muy buena para que él pueda tener importancia, y a partir de esa importancia él ganar un nombre dentro de las universidades, de la liga universitaria, y no sabemos si vaya a dar un salto en 1, 2, 3 años a una universidad mucho mayor, con mucho mayor prestigio, y tenga un nivel más grande. Pero los primeros meses van a ser muy duros, y creo que hay que tener mucha calma. O sea, si tenemos que tener calma con jugadores que llegan con un físico impoluto, que llegan siendo jugadores muy amoldables a este tipo de liga, con Ian, que es un jugador todavía por hacer, que es un jugador con un contexto diferente, porque es un jugador que necesita más atención, hay que tener todavía, pero todavía más calma con este jugador, que no va a hacer
y espero que los haga, pero no creo que vaya a hacer los primeros meses dobles continuos, ni vaya a hacer actuaciones impresionantes, pero sí que creo que irá progresando poco a poco y será dominante. Y yo creo que este jugador, como le den la atención necesaria, es un jugador que puede ser dominante, porque ya hemos visto a Vladislav Golding en Michigan siendo dominante. Creo que Ian es un jugador que tiene más recursos, que tiene más talento y que tiene algo. O sea, Ian tiene algo que te hace pensar que el baloncesto es un deporte que más que un deporte se parece al arte. O sea, Ian es de esos jugadores que el baloncesto lo convierte en arte más que en un deporte, y creo que eso habla muy bien de él, habla muy bien de su estilo de juego, y por eso hay que tener calma, porque es un jugador diferente, no es un jugador, como te digo, de triples y jugador más loco, un poco más lo que puede ser Mario Superi, ¿no? Que hay que tener calma especialmente también con él, hay que tener calma especialmente con todos los jugadores porque son muy jóvenes, pero este tipo de jugadores todavía necesita más calma porque es un jugador con un contexto diferente. Como te digo, espejo en el que mirar Sadai. No sabemos si podrá ser titular, yo espero que sí, yo espero que no sé si los primeros meses, pero con el paso del tiempo vaya consiguiendo la titularidad, porque es un jugador que creo que desde el banquillo, si le das oportunidades, creo que puede rendirte muy bien y te puede sobre todo conseguir meter en las mejores posiciones a tus mejores jugadores, que es lo que realmente cualquier equipo quiere. O sea, un equipo no quiere un jugador de 40 puntos, un entrenador, sobre todo de universidad, prefiere un jugador que te meta 10 pero que te consiga 5 asistencias antes de que te meta 30 y no pase ni una vez el balón. O sea, hay que tener un poco de calma con este tipo de jugadores, pero creo que Ian podrá ser titular, o espero que pueda ser titular con el paso del tiempo, porque es un jugador con un talento impresionante. Y nada, esto ha sido un poco el análisis de Ian. Espero que os haya gustado mucho esta serie. A mí me encantó pensarla cuando fue la final y decir, voy a empezar con Ian porque creo que se lo merece. También pensé en Diego Niebla, Jan Cerdán dentro de poco, que ahora viene bueno, está siendo ahora mismo de hecho el Eurobasket Sub-16. Humbert Ruiz también es un jugador que tiene una pinta impresionante y que yo quiero enseñaros a vosotros. Mucha peña, me acabo de dar cuenta, mucho jugador de la peña. Pero bueno, nos vemos en el siguiente.